Bien, habíamos comenzado la última vez con el capítulo 7 de la carta de Pablo a la iglesia de Roma, los romanos. Y habíamos terminado el versículo 6, creo, la verdad que ya no me acuerdo, creo que sí. Y el versículo 6 decía, pero ahora, el versículo 5, dice, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley, obraban en nuestros miembros llevando fruto para muerte. O sea, el resultado era la muerte. ¿Por qué la muerte? Pregunto, ¿por qué la muerte? El resultado es la muerte, porque la muerte es ¿qué cosa? La paga del pecado. Pero ahora estamos libres de la ley por haber muerto para la ley en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen nuevo del Espíritu Santo, y no bajo el régimen viejo de la letra de la ley, del mandamiento escrito. Acá había Pablo hecho una analogía con el matrimonio, ¿se acuerdan? Bien. Hablando Pablo de la ley, como presentándola como la presentó, con la analogía que nosotros tenemos que morir a la ley, como que el problema es la ley. Entonces Pablo trata de aclarar ciertas cosas en lo que continúa del capítulo 7, a partir del versículo 7 del capítulo 7, respecto de una posible mala interpretación, de que la ley de Dios, la ley que Dios le dio a Moisés, es mala, porque así parece, ¿no es cierto? Tenemos que escapar de la ley, morir a la ley es la que nos provoca el problema. Entonces, Pablo pasa a explicar, primero nos aclara respecto de la espiritualidad y la santidad de la ley, que la ley es buena, espiritual y santa, lo va a decir después en el versículo 12. Pero también nos explica a partir del versículo 7 en adelante la función de la ley y la imposibilidad de la ley de Moisés o del cumplimiento de los mandamientos de Dios para santificarnos y liberarnos de la culpa del pecado. ¿Y cuál es la paga del pecado? Liberarnos, en definitiva, de la muerte eterna, ¿no? Bien, por eso Pablo en el versículo 7 dice, ¿qué pues diremos? ¿O qué diremos pues? ¿La ley es pecado entonces? En ninguna manera, ninguno interprete semejante barbaridad, dice Pablo. La ley no es pecado. Pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley. Antes de conocer los mandamientos de Dios, vivíamos como podíamos, hacíamos lo que podíamos, y bueno, qué sé yo, tal vez algunas cosas teníamos en nuestra conciencia si tuvimos alguna educación religiosa o cercana a la palabra de Dios, ya sea católica o no, nos quedaron en la conciencia de esto está bien, esto está mal, ¿no es cierto? Muchos viven así. Y en esa codificación de la conciencia hace a sus fines, hace como una ley que nos recrimina. Pero si no tuviéramos conciencia, hacemos lo que sea y no hay ningún problema, ¿cierto? Fíjense cómo dice que en los postreros tiempos, dicen las Escrituras, vendrán hombres malvados que no tendrán afecto natural. Digamos, uno ya se empieza a asombrar, decir, pero no puede ser que suceda esto, que por un celular maten a una persona, no valore a un niño, ¿no es cierto? Uno lo atribuye a que, bueno, tiene problemas con la adicción o con alguna así, no está en sus cabales, porque uno dice, en los cabales, si está en sus cabales, si es razonable la persona, entonces es imposible porque hay códigos en la moral de la sociedad que nos dicen que hay cosas que están mal, que son una barbaridad, pero cada vez es como que nos vamos anestesiando y nos vamos acostumbrando a una vida sin ley. Es como la ley del oeste, la ley de la selva, ¿no? Entonces, la ley es la que nos trae, la ley de Dios es la que nos trae en nuestra conciencia la conciencia de lo que está bien y de lo que está mal. Entonces Pablo dice, ¿la ley es pecado? No, pero yo no conocí el pecado si no fuera por la ley, porque conocí la codicia cuando la ley dijo, no codiciarás. Entonces ahí supe que la codicia era mala. Porque antes yo codiciaba
y no había problema. Pero cuando la ley de Dios me dijo, está mal codiciar, entonces ahora me alumbra esa ley, me alumbra ese mandamiento y veo que hay codicia en mí. Y se hace evidente y parece como que ahora sí, eso es, y me produce culpa. Y esa culpa tiene una consecuencia. Cuando alguien es culpable va a un juicio y a una sentencia. Yo sé de parte de Dios que si Dios dice no codiciarás y tengo codicia en mí, entonces ¿cuál es el resultado? Mi condenación y el juicio de Dios. Y la muerte, porque es el resultado, la muerte eterna. La muerte, ¿por qué la muerte? Porque en el sentido de la separación de la fuente de la vida. Quedo apartado de Dios. El pecado me separa de Dios. Entonces, la ley me dice, no codiciarás, y antes yo codiciaba y no me daba cuenta. Ahora lo sé, ahora tengo la luz, ahora tengo la claridad de que la codicia está mal, y siento esa condenación, y esa condenación me aparta de Dios, porque no puedo estar delante del Dios santo, cuya voluntad es que yo no codicie. ¿Me explico? ¿Se entiende? En realidad yo no me tengo que explicar, porque estamos hablando de la palabra. El que se tiene que explicar es Pablo. Pero vamos a tratar de hacer el esfuerzo de entender su razonamiento. Entonces, yo conocí la codicia porque la ley dice, no codiciarás. Antes Pablo no codiciaba. Sí, pero no la reconocía. Muchas cosas que antes de conocer al Señor no nos parecía mal hasta que nos dijeron y empezamos a escuchar, empezamos a leer. El Señor nos reveló a nuestro corazón. ¡Ey, eso está mal! No podés comportarte así, no podés tratar así a los demás, no podés. Entonces ahí nos empezamos a sentir mal porque empezamos a traer luz sobre nuestra realidad. Mas el pecado, dice el versículo 8, tomando ocasión, cuando habla del pecado, se refiere a nuestra naturaleza de pecado. Para poder entender todo lo que Pablo está diciendo, tenemos que tener la humildad, la sensatez de saber mirarnos hacia adentro, ¿no? Sin miedo de lo que vamos a ver, que no nos va a gustar. Pero tenemos que mirarnos adentro para poder entender, porque Pablo lo que está haciendo es mirarse él adentro y contar lo que él ve. ¿Cierto? Y él lo pone como ejemplo porque sabe que a todos nos pasa exactamente lo mismo. Entonces nos miramos para adentro y dice más, esa naturaleza de pecado, esa condición corrupta del hombre sin Dios, tomó ocasión del mandamiento. Es decir, a ver, yo lo voy a leer en esta versión, se aprovechó del mandamiento y produjo en mí toda codicia. En vez de decir, bueno, ahora si Dios no quiere, vamos. Yo tengo una tendencia corrupta a la rebelión y a la desobediencia. Con ley o sin ley. Nada más que cuando está la ley, lo marca y me deja en offside, diría un futbolero. Me deja fuera de línea, en posición adelantada, porque la ley me marca la línea. Es como no sé si, bueno, las mujeres no saben, el VAR. ¿Escucharon el VAR? No el VAR con B larga, el VAR con B corta. Que es todo un sistema de cámaras y revisiones de la jugada de fútbol. ¿No? Entonces antes había una posición adelantada del dedo meñique del pie y era gol y punto. Ahora el VAR establece todas las reglas y si el dedo meñique del pie estaba más allá de la línea permitida, es inválido el gol. Que antes, ¿qué pasaba? Antes era una cosa y ahora otra. No, lo que pasa es que ahora tenemos la verificación, la luz de lo que pasó. Antes no teníamos tantas cámaras. Una, dos, tres cámaras de televisión que filmaban y trataban de ver a ver si estaba en la línea. Ahora nos marca una línea, y a veces dos líneas. Y el tipo quedó con la oreja adelantado, inválido el gol, ¿no? Y uno dice, por una oreja. Es así, infracción de la ley, de la norma del fútbol. Bien, entonces, tomando ocasión, ¿cómo dijiste vos, Vicente? Pero como dijiste, aprovechándose del mandamiento. Vamos a hacer la traducción Vicente de Vicente, que viene de los manuscritos más antiguos, porque Vicente es antiguo. Aprovechándose del mandamiento, ahora que dice que el pecado, o sea, mi naturaleza, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está
muerto en el sentido de que el pecado no tiene el efecto condenatorio sobre mí. Y vamos a explicar esto. Lo voy a leer primero en esta versión, que es la nueva versión internacional, la nueva traducción viviente, la NTV. Dice, ahora bien, dice el versículo, pero el pecado usó ese mandamiento para despertar toda clase de deseos codiciosos dentro de mí. Si no existiera la ley, el pecado no tendría ese poder, ¿no? Por eso en el sentido de que está muerto, en el sentido que no tiene el poder condenatorio. Por eso, quiero aclarar algo. El pecado, no está hablando Pablo de las consecuencias del pecado. Las consecuencias del pecado son las consecuencias del pecado. Antes no sabíamos que teníamos determinada enfermedad, o porque no se conocía, no se sabía, y la gente se moría igual y cada uno interpretaba de la razón. Ahora que tenemos la luz de la ciencia y la medicina y qué sé yo qué cuánto, y podemos hacer diagnóstico y podemos determinar, y ahora es como que nos asustamos, ¿vieron? Ahora cuidado con las harinas y las azúcares y cuidado con este. Antes le dábamos rosca y no había problema y nos moríamos felices, ¿cierto? ¿Por qué? Porque la consecuencia es igual, sepamos o no sepamos. Si nos excedemos en determinada manera de comer, nos vamos a enfermar, punto. Es así. Ahora, una cosa es no saberlo y otra cosa es saberlo. Entonces, cuando sabemos, vivimos condenados. Uy, el atracón de anoche, veníamos bien, ¿no? Antes era cuanto más gordito, más sanito. ¿Se acuerdan? La abuela decía así, no, está muy flaco este muchacho, hay que engordarlo, está gordito para que sea símbolo de... Hoy no, uy, este está gordito, este hay que bajarle de peso porque está muy gordo. ¿Vieron? ¿Y qué cambió? La luz del conocimiento, en este caso el conocimiento que nos da la ley de Dios. Pero las consecuencias son las mismas. Si nos desmadramos en lo que comemos, nos enfermamos, maltratamos nuestro cuerpo, hacemos funcionar mal nuestros órganos y todo el sistema se colapsa y podemos terminar muriendo de diabetes. Y por ahí se murió un paro cardíaco, ni sabían que todo había empezado por la diabetes, porque había comido esto y porque había tenido una crianza así, bla, 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 y no se cuidó. Ahora sabemos. Eso es lo que Pablo está hablando. Antes no sabía. Nos moríamos igual porque la paga del pecado es la muerte. Pero ahora sabemos. Y parece que se reproduce el pecado cuando Dios lo ilumina. Ahora, Dios. Por eso la gente normalmente raja de la luz de Dios. Y como cristianos muchas veces no queremos que Dios nos ilumine demasiado. Porque ahí vemos la gravedad de la situación, vemos la gravedad de lo que estamos haciendo y no queremos dejar el salamín, porque nos gusta mucho el salamín. Y si vamos al médico, ¿el médico qué nos va a decir? Deje el salamín. Entonces no voy al médico. Y seguimos comiendo salamín, no pasa nada hasta que nos morimos de un paro cardíaco, ¿no? Pero así es. ¿Vieron? Ahí los hombres me van a entender. No queremos ir al médico porque sabemos que si vamos al médico, el médico dice, deje. No, yo quiero seguirle dando. Bueno, con Dios pasa lo mismo. Bien, entonces, yo, dice Pablo, antes viví sin ley por un tiempo. Y acá, bueno, hay muchas interpretaciones porque a qué se refiere Pablo que antes vivió sin ley por un tiempo. Algunos dicen lo que pasa cuando era chiquitito, antes de que... Porque Pablo era fariseo, ¿se acuerdan? Fariseo. ¿Qué es fariseo? Esa secta que es... Ese sector, digamos, del judaísmo que se dedicaba exclusivamente a estudiar la ley. Sabía la ley y hacía las interpretaciones y trataban de cumplirla al máximo, ¿no? Fariseísmo se consolidó, se forjó cuando Israel estuvo 70 años deportado, fueron llevados como esclavos y vivieron 70 años en Babilonia. No había más templo. El ejercicio del culto y de la religión era básicamente la ley. No había templo como para hacer sacrificios y hacer las fiestas solemnes cada año como se debía hacer. Así que se cumplía la ley lo que se podía. Entonces ese celo por la ley fue la característica del fariseísmo, ¿no? Y Pablo justamente era
había estudiado con Gamaliel, uno de los mejores profesores del fariseísmo, y él era fariseo. Así que hay una discusión acá si se refiere a eso, o algunos dicen que Pablo lo que dice es que antes, cuando él era fariseo, conocía la letra de la ley, pero no conocía la espiritualidad de la ley, y entonces la ley no le revelaba lo que realmente no cumplía su función la ley, porque no revelaba las intenciones del corazón, ¿no? Porque la ley de Dios fue dada por Dios a Moisés, es una ley que refleja la voluntad de Dios para el pueblo de Israel, ¿cierto? En ese momento. Y Dios es espíritu, entonces la ley, ¿qué carácter tiene? De origen espiritual. La ley es espiritual. Es simbólica, sí, porque los símbolos reflejan realidades espirituales. Es más, la ley tiene un montón de símbolos que reflejaban realidades espirituales que fueron cumplidas en Cristo cuando vino. Para empezar, el sacrificio de Cristo en la cruz, ¿no? Todo el régimen de sacrificios que establece la ley termina cumpliéndose en el sacrificio de Cristo. Si no hubiera venido la ley con todo su sistema de sacrificios, Cristo hubiera muerto y nadie entendía para qué ni por qué. Hubiéramos dicho, no se hubiera molestado. Podemos entender lo que Jesús hizo en la cruz y el significado de su muerte, y podemos decir, este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Por qué? Porque entendimos, ahí se completó y ahora entendemos. Mirá, todo el sistema sacrificial de la ley de Moisés eran símbolo de lo que iba a venir, ¿no? Más allá de toda la profecía que viene después. Estamos hablando de la ley, que son los primeros 5 libros, lo que se llama la Torá, el Pentateuco para nosotros. ¿Bien? Así que Pablo dice que en un tiempo vivía sin ley, pero vino de alguna manera el mandamiento. De alguna manera recibió el mandamiento de parte de Dios y el pecado revivió y yo morí. ¿Por qué? Porque al revivir el pecado se condenó y recibió el resultado de la condenación, que es la muerte, es su corazón. Y hallé que el mismo mandamiento, fíjense, dice, y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte. Levítico 18:5, vamos a leerlo. A ver, vamos a la Torá un poquito. Éxodo, Levítico. Dice, por tanto guardaréis, esto estoy hablando de la ley de Moisés, ¿no? Por tanto guardaréis mis estatutos y mis ordenanzas, los cuales, haciendo el hombre, vivirá en ellos. Firma, yo Jehová, yo Yahvé. El que los cumple vivirá por el cumplimiento de mis mandamientos. Y firma, yo Yahvé. Fíjense, dice que el objetivo de la ley era bueno, para que podamos tener vida. Sin embargo, también lo repite en Deuteronomio 5:33, dice, andad en todo el camino que Yahvé vuestro Dios os ha mandado para que viváis y os vaya bien y tengáis largos días en la tierra que van a poseer. Esa era la promesa. La ley, dice Pablo acá, que fue este mandamiento, que fue para vida, me resultó para muerte. ¿Por qué? Dice Pablo esto. El mandamiento era para vida, lo vimos ya en la misma Torá. Dios dice, vivirá por ello y le irá bien el que cumple mis mandamientos. Pero Pablo dice, pero al final era para vida y me resultó para muerte. Vuelvo a decir, mírense para adentro porque Pablo se está mirando para adentro. ¿Por qué dice Pablo esto que le resultó para muerte? Porque él no podía cumplirlo. Entonces se condenaba porque luchaba por cumplir el mandamiento que era para vida y lo único que sentía era condenación por no poder cumplirlo. Y esa lucha constante de tratar de cumplir y no poder cumplir lo llevaba a decir, es la muerte para mí. Estoy separado de Dios porque soy un desastre. No sé si alguna vez les pasó con alguna cosa. Tratar de cumplir y no se puede. Porque no se puede. ¿Por qué? Ahora lo sigue diciendo Pablo. A ver. Dice, porque el pecado, o sea, mi naturaleza de pecado, lo que tengo adentro corrompido, tomando ocasión por el mandamiento, como dijiste vos, Vicente, aprovechándose del mandamiento, me engañó
y por el mismo mandamiento me mató. Era para vida y terminé muriendo, separado de Dios, condenado. Yo quería agradar a Dios, pero no puedo. Entonces terminó condenado, la muerte. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. Nadie se confunda que la ley es mala. La ley cumple su función. Es una gran linterna que nos marca lo que está bien y lo que está mal. El problema es que no nos ayuda para nada a salir del dilema. No nos ayuda a cumplirla. No nos da la solución para no vivir condenado como todo pobre religioso. ¿Vieron cuántos hermanos que dicen, un hermano caído vive condenado porque dejó la iglesia y sabe que ya no es lo mismo que antes? Caramba, ¿para qué pisé una iglesia? Antes yo vivía feliz, iba acá, hacía lo que sé y no pasaba. Ahora que fui a la iglesia un tiempo y entendí, conocí, ahora no puedo ni disfrutar del pecado. Porque me condena, porque ahora sé, ahora tengo el mandamiento. Entonces vivo como un muerto caminando, como un zombie, porque sé lo que está bien y no puedo cumplirlo. Ando esquivando hermanos por la calle, ¿no? De manera que la ley, a la verdad, es santa y el mandamiento bueno, santo, justo y bueno. Luego, lo que es bueno vino a ser muerte para mí. No. La ley no tiene nada que ver, sino que es el pecado. Nuestra impotencia de observar la ley, ese problema que tenemos con la ley, no es culpa de la ley. Por eso la ley que es buena vino a ser mala. No, la ley sigue siendo buena. Sino el pecado que visto en el espejo de la santidad divina que nos presenta la ley, ahora aparece en toda su enormidad y se torna por la ley en la causa de condenación y muerte eterna. ¿Se entendió? Lo leo de nuevo. Nuestra impotencia de observar la ley no viene de la ley. No es que la ley es buena y después terminó siendo algo malo. La ley sigue siendo santa, justa y buena. El problema es que el pecado, nuestra naturaleza, de la cual estamos nosotros formando parte, que visto ese pecado se ve en el espejo de la santidad divina que nos presenta la ley nos presenta la voluntad de Dios, la santidad de Dios, entonces el pecado aparece en toda su enormidad y se torna por la ley la causa de la condenación. Es decir, yo antes vivía feliz, ahora sé y soné. Porque ahora tengo la luz de la ley y esa hace que mi pecado se vea grande, se vea. Entonces eso termina provocando condenación y la muerte eterna como resultado. Por eso Pablo dice en el versículo 13, y luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí, en ninguna manera, dice, sino que el pecado, para mostrarse pecado, produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Muy grande, ahora se ve, ahora lo veo, caramba. Versículo 14. Acá Pablo empieza a describirse él en primera persona. Y acá viene una disquisición también en cuanto a la interpretación de a qué se refiere Pablo. ¿Quién es este personaje que Pablo va a describir acá? ¿El hombre que no conoce a Dios, no regenerado? ¿El hombre regenerado, el viejo hombre, el nuevo hombre? Fíjense lo que dice. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. La ley es buena, es espiritual, viene de Dios, por eso es espiritual, porque Dios es espíritu. Pero yo soy carnal, no soy espiritual, estoy vendido al pecado. Entonces algunos dicen, bueno, esta persona es el inconverso. Pero después habla de que quiere hacer el bien y quiere agradar a Dios. Un inconverso no agrada a Dios. Entonces, ¿quién es? Un regenerado. Pero el regenerado
ya dice que no es más esclavo del pecado. ¿Se acuerdan que lo vimos en el capítulo 6? Ya no somos esclavos del pecado. Teníamos que morir al pecado y resucitar a una nueva vida libre del pecado. Ahora somos esclavos de Dios y del Espíritu Santo que vive en nosotros. Entonces, acá es una pregunta y algunos han dicho, no, se trata de una cosa y el otro dice, se trata de otra, ¿no? Fíjense, yo soy vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que no quiero hacer, eso hago. Yo quiero agradar a Dios, pero no termino haciendo lo contrario. ¿Quién es esa persona entonces? ¿Cierto? Eso es lo que Pablo, pero vuelvo a repetir lo mismo. Pablo se está observando a sí mismo. En realidad, ¿quién sería, según ustedes, esta persona? Un inconverso me parece que no. No sé ustedes qué opinan. ¿Puede llegar a ser un inconverso en esta situación? Fíjense cómo sigue acá. Y si lo que quiero, o sea, yo quiero agradar a Dios, pero lo que no quiero, sino que lo que aborrezco, eso hago lo que no quiero hacer. Y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado, mi naturaleza pecaminosa, que vive en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no vive el bien, porque el querer hacer el bien está en mí, pero no el hacerlo. ¿De quién nos habla Pablo acá? Acá nos presenta una persona impotente, Pablo. Esta persona que Pablo describe a sí mismo es impotente. Pablo en el 6 nos mostró que el hombre regenerado es un hombre libre, que ha muerto al pecado. Dice, como decía, no dejen que el pecado reine en ustedes, que se enseñoree de ustedes, que sea el dueño de ustedes. No dejen eso, como que tenemos esa potestad. Y acá Pablo presenta a una persona impotente y lo describe con toda crudeza. Quiero hacer el bien y no puedo, porque hallo esto en mí, que en mí no vive nada bueno. No sé si, por eso les decía que seamos sinceros y humildes y mirémonos adentro y vamos a ver que no vive nada bueno nosotros. El querer hacer las cosas bien, sí, pero el hacerlo, no. ¿Se entiende? Dice, y yo sé que en mí, esto es, en mi carne no vive el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo. Porque no hago el bien que quiero hacer, sino el mal que no quiero hacer, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que vive en mí. Ahí está. Pablo habla de dos realidades, como bien decían, ¿no? Un viejo hombre y un nuevo hombre. ¿Y cuándo somos impotentes? A esta impotencia, a este personaje impotente que Pablo describe acá. Cuando no vivimos según el Espíritu de Dios, sino que seguimos siendo esclavos del pecado, porque acá nos habla de una persona esclava del pecado. Eso nos pasa porque conocimos, porque recibimos la luz de Dios, porque tenemos las armas, pero de alguna manera, por alguna razón, el pecado sigue enseñoreándose de nosotros, es decir, sigue siendo nuestro dueño. Yo una vez puse un ejemplo que me gustó mucho, que se lo robé a Gabriel. Imagínense una persona diabética, ¿cierto? Una persona diabética que toma conciencia, sabe que tiene que hacer algo, va al médico, al diabetólogo, se hace los análisis, terrible está la cosa, mire, usted va a tener que tener esta. No puede comer pan, ¿cierto? Ni azúcar. Bueno, resulta que estábamos ahí y viene la tía no sé cuánto con un pan cuca, ¿no es cierto? El pan con azúcar, relleno con membrillo. ¿Cierto? Y yo soy un enfermo, es decir, en mí no mora el bien, en mí mora la enfermedad, estoy enfermo. Yo ya fui al médico, fui a Cristo y Cristo me
me dio la solución, me dio la receta y me dio sus mandamientos. Esto sí, esto no. ¿Por qué? ¿Porque Él es malo y no me deja comer lo que a mí me gusta? No, porque me hace mal y me voy a morir. Punto. La mayor parte de la gente tiene diabetes como yo, pero se muere porque no fue al médico. Yo pude ir al médico y el médico me puso la receta y me puso lo que sí, lo que no. Me dio todo un plan de nutricional. Ahora está en mí. Ahora yo tengo la voluntad y tengo el conocimiento y tengo la capacidad de mantener a mi enfermedad en control. Es más, me voy mejorando y cada vez estoy mejor. Es nuestra enfermedad, estamos muertos. Eso me parece que refleja ese ejemplo, lo que Pablo está diciendo acá. En mí mora la diabetes. Y esa diabetes me lleva a la muerte. Pero yo voy al médico, ahora tengo solución, tengo una manera de llevar una vida dentro de una vida de pecado que tengo una manera de llevar una vida más ordenada, más sana, de mejor calidad. Si hago lo que el médico dice. Ahora llega la tía con el pan. La corremos. ¿Qué hacemos con la tía y el pan? Y la tía dice, ay, no importa. Un pedacito, ¿vieron? Ese famoso pedacito. No hace nada, hoy como mañana. Mi suegra dice, hoy como, mañana no como. Todos los días dice lo mismo. Ese pedacito que cuando probamos, el deseo está de cumplir con el médico. Pero en mí hay otra cosa, una ley dentro mío que me da ganas de... ¿no? Antes comía el pan y dale y no te sentía ningún cargo de conciencia. Ahora como ese pedacito y encima ya no es. Vieron que uno prueba un pedacito y ya después va una más. Y cuando me dio cuenta nos comimos entre mate y charla se fue un cuarto del pan. Sigamos con Pablo, a ver si podemos ir terminando. Sí, por eso dice Pablo acá, si yo lo que no quiero porque no hago el bien que quiero, dice el 19, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Es decir, cuando dice no lo hago yo, no lo hace el hombre renacido, sino esa tendencia que tenemos adentro que nos empuja y engendra en nosotros el pecado. La concupiscencia que dice Santiago, pero una palabra. Así que queriendo yo hacer el bien, encuentro esta ley, que el mal está en mí. Volviendo al ejemplo de mi diabetes. ¿Está mal comer pan cuca? No, si estuviéramos sanos. La ley de Dios no está para arruinarnos la vida. ¿Vieron que ahora se hizo cristiano, pobre tipo, ahora no puede hacer nada? Y no puede hacer nada de lo que te hace mal, porque Dios quiere el bien para vos. Quiere que vos vivas una vida sana, en familia, en la administración de tu dinero, en el uso del tiempo, en tus relaciones. En todo quiere que tu vida vaya mejorando, que vaya sanando, que vaya saliendo de esas crisis que tenías. Entonces, esto sí, esto no, es así nada más, ¿no? Entonces, encuentro esta ley que está en mí, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, ¿vieron? Y acá pone él las dos realidades. El hombre interior, ese hombre que Dios creó, que nació de nuevo, que conoció la verdad de Dios, que se deleita en el amor de Dios. Me deleito en la ley de Dios. Qué lindo cuando hacemos la voluntad de Dios, cuando lo podemos hacer. Pero, ¿se acuerdan el domingo que yo hablaba? Dice, fortalezcanse en el poder de su fuerza. Acá nos habla de un hombre que lucha con sus propias fuerzas para cumplir la voluntad de Dios y vive fracasando. ¿Por qué? Porque siempre vamos a fracasar cuando lo hacemos con nuestras propias fuerzas. No voy a mirar. No se puede, porque vamos a mirar. No voy a comer el pan, no voy a comer la tía. Tía, no puedo comer. Un pedacito. No, gracias. Bueno, un pedacito. ¿No? Pues no podemos. ¿Sí? Es así. Solamente en la presencia de Dios
Cuando lo buscamos a Él en oración y nos quebramos delante de Él. No solamente cuando hacemos oraciones, cuando nos quebramos delante de Él. Entonces es como que estábamos por comer el pedacito y se aparece el médico ahí. Justo nos cae de visita. ¿Qué va a pasar con eso? No, tía, gracias, deja nomás. Recobramos la fuerza y tenemos la capacidad de decir, no, tía, gracias, deja nomás. Ay, pero está rico. No, pues está el médico ahí. Eso es lo que tenemos que hacer cuando estamos en tentación, cuando sentimos la debilidad, cuando viene la bendita tía. Llamarlo al médico. Señor, vení porque yo con mi fuerza no puedo. Se me van los ojos y se me va el paladar y todo se me va. No puedo. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí, porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios. Qué lindo cuando viene el médico, cuando lo vemos y pudimos rechazar el pan de la tía. Pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva preso, cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Tranquilo. Esta batalla dura toda la vida, nada más. Estos cortos años que tenemos. Pero un día el Señor va a venir y va a redimir nuestro cuerpo. Hasta ahora redime nuestra alma y va transformando nuestra mente. Estamos en un proceso de santificación, de redimir nuestra alma y nuestro corazón. Pero un día vamos a ser resucitados los que hayan muerto, si es que no viene antes. Y si Él viene pronto y estamos vivos, vamos a ser transformados, nuestro cuerpo, y ya no vamos a tener esta lucha. Pablo, mientras tanto, describe eso. Mientras tanto, tenemos esta batalla. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Ya vendrá, Pablo, ya vendrá. Pero gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Gracias, Él da gracias porque sabe lo que viene. Así que yo mismo con mi mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne sirvo a la ley del pecado. Pero esto no debe ser así. Por eso el capítulo 8 nos da Pablo la salida. Acá nos describe al pobre tipo, que lo describe en él porque él lo experimentó, y cada uno de nosotros, si lo miramos para adentro, podemos observar esto. Cuando peleamos con nuestras fuerzas y tenemos el pan delante, es imposible que no le demos una probadita, ¿no? Es imposible que después, ay, se me fue el azúcar y que si vamos otra vez, nos hacemos análisis y el Señor nos reta y nos vuelve en el camino y otra vez nos enderezamos y otra vez estamos ahí y cae la tía, cae el otro, cae allá, tenemos un cumpleaños, ¿no? El tema está en tener al médico cerca, porque eso nos endereza el ánimo, ¿eh? Eso es el que nos da la fuerza. Fortalezcámonos en el poder de su fuerza. Por eso es importante decir, que lo veíamos el domingo, velad y orad, estén atentos porque el diablo anda como león rugiente tentándonos. Se pone la ropa de la tía, la ropa de la abuela, se pone un montón de cosas para tentarnos, para llevarnos a que... ¿A qué? A que comamos el pan. ¿Qué tiene de malo el pan? Te dice, ¿no? Como le dijo a Adán y a Eva. ¿Qué tiene de malo esa fruta? Mirá lo linda que es. ¿Será cierto que eso es malo? Bien, terminamos acá. ¿Se entendió? Terminamos el capítulo 7. La próxima hacemos una repasita y arrancamos con el 8.